Hay lugares en México que no aparecen en los folletos turísticos, lugares que el mapa ignora. Son pliegues en la geografía del olvido donde el tiempo no avanza, sino que se pudre. Chiapas está lleno de esos lugares. En lo más profundo de la Sierra Madre, donde la niebla es una pared blanca que se levanta cada mañana y se lo traga todo, existe una de esas arrugas del mundo. Un pueblo sin nombre oficial, al que los locales simplemente llaman El Silencio. Y en lo más alto de la colina que domina el silencio, hay una casa. No parece una casa, parece una idea. Una idea terrible que tomó forma. Es una mancha de adobe y madera podrida en el verde infinito. Una joroba en el lomo de la montaña. Los viejos dicen que no fue construida, que creció de la tierra una noche de luna enferma, como un hongo venenoso. Los niños no juegan cerca. Cuentan historias de una casa sin ventanas, aunque las tiene. Dicen que por la noche, si pegas el oído a la tierra, no escuchas grillos ni el viento. Escuchas un eco, un solo eco, una sola palabra. Méndez, la llaman la casa de los ecos. Otros, los más ancianos, la llaman la casa de la oración torcida, porque adentro, durante 70 años, un apellido se repitió como una plegaria sin Dios, como un mantra para invocar al vacío. Hay historias que uno busca, y hay historias que te encuentran, que te asaltan en mitad de la noche, que se te pegan a la piel como el frío de una tumba. Esta es una de esas historias. Por eso hoy, no les pido que se suscriban para ayudar a un canal a crecer. No les pido un like para satisfacer a un algoritmo impersonal. Les pido que me acompañen en un acto de memoria. Les pido que presten su alma por un momento para escuchar un grito que tardó 7 décadas en encontrar una grieta por donde escapar. Un grito que nació y murió en la misma garganta familiar. Esta es la historia de la vieja de Chiapas. Y de la familia que vivió en la misma casa, bajo el mismo techo, respirando el mismo aire viciado, donde cada miembro, desde el bisabuelo hasta el recién nacido, compartía el mismo apellido, como una condena hereditaria. La casa de los Méndez. Oficialmente, en los pocos registros polvorientos que existen, figuran así. Pero es una mentira. Una simplificación. Porque en esa casa no había individuos. No había un Manuel Méndez, una Rosa Méndez, un Juan Méndez. Solo había Méndez. El padre era Méndez, la madre era Méndez, el hijo era Méndez. Una entidad colectiva, un organismo único con muchos cuerpos, unidos por la sangre y un silencio más espeso que las paredes de adobe. 70 años. Piensen en eso. 70 años sin que nadie ajeno cruzara el umbral. El mundo exterior llegaba hasta una piedra grande y lisa a 100 metros de la entrada. Ahí se dejaba el gas. Ahí, el cartero ocasional depositaba alguna notificación del gobierno que nadie leería. Esa piedra era la frontera. Era el fin de nuestro mundo y el comienzo del suyo. Un universo de una sola palabra, repetida en los rostros, en la sangre, en el aire. Méndez, Méndez, Méndez. Un sonido que con el tiempo dejó de ser un nombre para convertirse en el latido mismo de la casa. Pero todo silencio, por profundo que sea, tiene un punto de quiebre. Toda oración, por larga que sea, llega a su fin. En 2019, el eco se fracturó. La onda de choque no fue un grito, ni un disparo, ni una explosión. Fue una pregunta. Una simple pregunta hecha por una persona que no sabía que hay preguntas que no deben hacerse. Una joven trabajadora social recién egresada, con el idealismo aún intacto, fue enviada a ese rincón olvidado de Chiapas. Su nombre era Sofía.
Y mientras revisaba un censo de población obsoleto, sus ojos se toparon con una anomalía. Una mancha de tinta digital que se repetía hasta lo absurdo. Un error en el sistema, pensó. No sabía que no era un error, era un horror. Y que su curiosidad no era una simple corrección administrativa. Era la llave que estaba a punto de abrir la puerta de una tumba que llevaba 70 años respirando en la oscuridad. Sofía no llegó a el silencio buscando salvar a nadie. Llegó huyendo. Huía del ruido de la Ciudad de México. Huía de un amor que se había roto con la misma indiferencia con la que se rompe un vaso. Huía de la sensación de ser un número más en una metrópolis de 20 millones de almas. Buscaba un lugar donde su trabajo marcara una diferencia visible. Un lugar donde un solo gesto pudiera cambiar una vida. Encontró Chiapas. O mejor dicho, la versión de Chiapas que venden en los libros. Un lugar de causas nobles, de luchas ancestrales, de una belleza que duele. La realidad que la recibió fue más mundana. Una oficina pequeña, con paredes color crema manchadas por la humedad. Un ventilador de techo que se quejaba con cada giro. Y un grupo de colegas que habían perfeccionado el arte de hacer lo mínimo necesario para que el sistema no colapsara. Habían aprendido a sobrevivir no luchando contra la burocracia, sino fluyendo con ella, como peces en un río de lodo. El expediente de los Méndez no era un expediente. Era una nota a pie de página en un reporte de censo trimestral. Un apéndice digital marcado en rojo por un programa informático. Anomalía de datos. Potencial duplicación de identidad en núcleo familiar. Clúster 17B. Requiere verificación manual. Sofía, la nueva, la que aún tenía energía, fue la encargada de la verificación manual. Es solo papeleo, niña, le dijo su jefe, Ricardo, un hombre cuyo bigote parecía marchitarse de aburrimiento. Seguro es un error del sistema. Algún funcionario de hace 30 años copió y pegó mal los nombres para ahorrarse trabajo. B. Haz acto de presencia, llena el formulario de visita infructuosa y cierra el caso. Sofía preguntó a sus compañeros. La primera fue Marta, una mujer de unos 40 años que tejía carpetas de crochet entre llamada y llamada. ¿Los Méndez?, dijo, sin levantar la vista de su aguja. Ah, sí, los de la colina, los secos. Soltó una risita. No pierdas tu tiempo. No le abren a nadie. ¿Pero no es nuestro trabajo insistir? ¿Verificar que estén bien, que los niños vayan a la escuela, que tengan vacunas? Preguntó Sofía, con una ingenuidad que a Marta le pareció casi tierna. Marta dejó de tejer. La miró por encima de sus gafas. Mira, Sofía. Hay dos tipos de gente aquí. La que pide ayuda y la que no. Nosotros nos ocupamos de la primera. La segunda aprendió a vivir sin nosotros. Y es mejor así. Para ellos y para nosotros. No busques problemas donde no los hay. El segundo fue Javier, un joven que pasaba más tiempo mirando ofertas de coches en su celular que expedientes. Uf, ¿te mandaron con los Méndez? Novatada, dijo, masticando un chicle. La leyenda dice que si te acercas mucho, se te pega el silencio. Yo que tú, voy al pueblo, me tomo un café, lleno el papelito y digo que no había nadie. Todos lo hemos hecho. El sistema no la estaba obstruyendo con muros, la estaba seduciendo con almohadas. Le ofrecía el camino fácil. La cómoda complicidad del no pasa nada. Pero la palabra anomalía se había quedado grabada en la mente de Sofía. Para ella, una anomalía en un censo no era un error. Era una vida no contada,
Una historia que se negaba a encajar en las casillas de un formulario, y ella había venido aquí para escuchar esas historias. Así que un martes, bajo un sol que rajaba las piedras, tomó la destartalada camioneta Nissan con el logo del gobierno a medio despegar. Condujo por la carretera principal hasta que se convirtió en un camino de tierra. Luego, en un sendero pedregoso. Finalmente, en una huella apenas visible entre la maleza. Dejó la camioneta y empezó a caminar. El aire se hizo más denso, más húmedo. El sonido del motor fue reemplazado por un zumbido de insectos que parecía salir de la tierra misma. Se cruzó con un campesino que bajaba con un burro cargado de leña. El hombre era viejo, con la piel curtida como el cuero. «Buenos días», dijo Sofía. «¿Voy bien para la casa de los Méndez?» El hombre se detuvo. Sus ojos, pequeños y oscuros, la recorrieron de arriba a abajo. No había hostilidad en su mirada. Había algo más antiguo, una especie de resignación. «La casa sabe el camino», dijo, y siguió andando sin añadir una palabra más. Sofía sintió un escalofrío. La frase no tenía sentido, pero se le clavó en la mente. Siguió subiendo. El sendero era cada vez más empinado. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre su cabeza, creando un túnel de sombras verdes y húmedas. El silencio era casi total. Ni siquiera los pájaros cantaban. Y entonces la vio. La casa estaba al final del sendero, en un pequeño claro. La primera impresión no fue de miedo, sino de irrealidad. Era como ver una fotografía antigua, descolorida y borrosa. La casa no parecía sólida. Parecía un recuerdo a punto de desvanecerse. Las paredes de adobe estaban combadas, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. El techo de tejas rotas era un mosaico de musgo y abandono. Y el silencio. No era el silencio del campo. Era un silencio fabricado, un silencio con peso, como el que hay bajo el agua. Sofía se detuvo a unos metros. Su corazón, que latía con fuerza por la subida, de repente pareció ralentizarse, contagiado por la quietud del lugar. El aire olía a tierra mojada, a madera podrida y a algo más. Un olor débil, pero penetrante. Un olor a ropa sucia guardada durante mucho tiempo, a vida estancada. Se acercó a la puerta. Era una plancha de madera maciza, oscurecida por el sol y la lluvia. No tenía picaporte, ni aldaba, ni timbre. Nada que invitara a entrar. Todo en ella era una negación. Un punto final. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor que sentía en las manos. Se dijo a sí misma que era solo una casa vieja y abandonada, probablemente. Pero sabía que no estaba abandonada. El censo decía que allí vivían personas. Levantó la mano y golpeó, 3 veces. Toc, toc, toc. El sonido fue absorbido por la madera. No hubo eco. Nada. Como si hubiera golpeado un bloque de carne. Esperó. Contuvo la respiración. El zumbido de los insectos había cesado. El mundo entero parecía estar esperando con ella. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Gritó, y su propia voz la sobresaltó. Sonaba delgada, artificial. «Hola, soy Sofía Mendoza, de Servicios Sociales. Vengo del municipio». Silencio. Estaba a punto de darse la vuelta, de escribir el informe de visita infructuosa que su jefe le había sugerido. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido casi imperceptible. El roce de una sandalia en un suelo de tierra. Y luego, un chirrido. El lamento de una madera que no se ha movido en años. La puerta no se abrió. Una pequeña ventana rectangular, a la altura de los ojos, se deslizó hacia un lado. Una tablilla de madera que dejó al descubierto una oscuridad absoluta. Y en medio de esa oscuridad apareció un ojo.
Solo un ojo. No se movió. No parpadeó. Un ojo de un color indefinido, lechoso, como el de un pez muerto. No la estaba mirando a ella. Parecía estar mirando a través de ella. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz surgió de la oscuridad. Una voz que no parecía humana. Era un susurro seco, como el de las hojas arrastradas por el viento. No se necesita. No era una frase, era un veredicto. Y con la misma lentitud, la tablilla de madera se deslizó de nuevo, cerrando la ventana. ¡Clic! La oscuridad volvió a ser completa. Sofía se quedó petrificada. No era el rechazo lo que la había paralizado. Era la absoluta falta de emoción. La indiferencia total de ese ojo, de esa voz. Era como si le hubiera hablado a una piedra, y la piedra le hubiera respondido. Se dio la vuelta y casi corrió por el sendero. No miró atrás. Sentía ese ojo clavado en su nuca. Llegó a la oficina con el corazón desbocado y la ropa pegada al cuerpo por un sudor frío. Se sentó en su escritorio y trató de escribir el informe. Sus manos temblaban tanto que las letras bailaban en la pantalla. Visita realizada. No se obtuvo respuesta. Era la verdad. Y era la mayor mentira que había escrito en su vida. El regreso a la oficina fue como despertar de una pesadilla para entrar en otra. Una pesadilla de luces fluorescentes, aire acondicionado rancio y la suave indiferencia de sus compañeros. Sofía se sentó en su silla, pero no podía quedarse quieta. El ojo lechoso la seguía. La voz de hojas secas susurraba en su nuca. No se necesita. Sentía una urgencia febril, una certeza visceral de que detrás de esa puerta había un horror que no podía ser ignorado. Se acercó al escritorio de Ricardo. «Tengo que volver», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Hay gente ahí. Lo sé. Vi a alguien. Les escuché». Ricardo levantó la vista de su crucigrama. La miró con una paciencia condescendiente. «Sofía, Sofía», suspiró, como si le hablara a una niña terca. «Hiciste tu visita. No te abrieron. Fin de la historia. Escribe el reporte. Archívalo. Toma otro caso. Tengo aquí uno de una disputa de tierras, muy emocionante». «No voy a archivarlo», replicó ella. «Usted no vio ese ojo. No sintió el silencio de ese lugar. Hay algo terriblemente mal. En toda la sierra hay cosas terriblemente mal», dijo él, subiendo el tono. «Hay pobreza, hay desnutrición, hay alcoholismo. Hay 100 casos abiertos en tu escritorio que sí necesitan tu atención. Familias que piden ayuda. ¿Y tú te obsesionas con la única que te pide explícitamente que la dejes en paz? ¿No ves la ironía?» «No es ironía, es una señal de alarma», insistió Sofía, sintiendo la frustración subirle por la garganta. Ricardo se reclinó en su silla. El crujido de la imitación de piel llenó el silencio de la oficina. «Escúchame bien, niña, porque solo te lo diré una vez. Este trabajo no se trata de ser un héroe. Se trata de gestionar el desastre, de poner curitas en heridas de bala. Elegimos nuestras batallas, y esa no es una batalla. Es un agujero negro. No metas la mano ahí, porque te la va a arrancar», le dio la espalda. La conversación, para él, estaba terminada. Sofía se quedó de pie junto a su escritorio, temblando de rabia e impotencia. El sistema no era un muro, era un sedante. Quería dormirla. Quería que aceptara que hay puertas que es mejor no abrir. Esa noche no durmió. Pasó las horas en la oficina vacía, bajo la luz de una única lámpara, rodeada de fantasmas de papel. Revisó cada ley,
cada reglamento, cada manual de procedimientos que pudo encontrar. Buscaba una grieta, una palabra olvidada, una herramienta que el propio sistema, en su complejidad laberíntica, le hubiera dejado sin querer. Las páginas olían a polvo y a tiempo. Las letras se desdibujaban por el cansancio. Y a las 3 de la mañana la encontró, enterrada en un anexo de la Ley de Salud Pública del Estado. Un documento de 1987 que nadie se había molestado en actualizar. Artículo 114, subsección C. En caso de sospecha fundada de riesgo sanitario o condiciones de insalubridad que puedan afectar a menores de edad no registrados o no incorporados al sistema de vacunación, un oficial de salud pública, en conjunto con un elemento de seguridad municipal, tendrá la potestad de realizar una inspección ocular del domicilio para verificar el estado de los menores y las condiciones del entorno. Era perfecta. No hablaba de permiso, hablaba de potestad. No era una solicitud, era una afirmación de autoridad. Al día siguiente, con ojeras pero con una nueva determinación, fue a buscar al único policía del pueblo que aún no había sido completamente devorado por la apatía, el oficial Aguirre. Un hombre joven, de la misma edad que ella, pero que parecía llevar el peso de 30 años de decepciones sobre los hombros. Lo encontró lavando su patrulla. Le explicó la situación. Le mostró el artículo. Aguirre leyó el papel, secándose las manos en el pantalón. Suspiró. Un suspiro largo, chiapaneco. El suspiro de alguien que sabe que va a tener un mal día. «Señorita, ¿sabe dónde se está metiendo?», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. «Esa gente lleva ahí desde antes que mi abuelo naciera. Nunca han dado problemas. No dar problemas no significa que no los tengan», respondió Sofía. «Solo necesito que me acompañe, que esté ahí, que su uniforme represente la ley que este papel me otorga». Aguirre negó con la cabeza. «La ley aquí arriba tiene otras formas, señorita. Formas más antiguas. El respeto al silencio de los demás es la primera. Hay niños ahí dentro, oficial. Niños que no existen para el Estado. Niños que podrían estar enfermos, o algo peor. Ese artículo me da derecho a comprobarlo. Y a usted le da el deber de protegerme mientras lo hago». La palabra deber pareció tocar una fibra sensible. Aguirre se quedó mirando la colina lejana, oculta por la bruma matutina. Volvió a suspirar. «Está bien», dijo finalmente, con la voz de quien se resigna a lo inevitable. «Pero si la cosa se pone fea, nos vamos. ¿Entendido?». El viernes por la mañana subieron de nuevo el sendero. Esta vez, el silencio parecía más denso, más hostil. Como si la casa supiera que volvían, y que esta vez no aceptarían un no por respuesta. Aguirre caminaba tenso, con la mano cerca de la funda de su pistola. Sofía apretaba el documento oficial en su mano. El papel era un escudo frágil contra una fuerza que no entendía. Llegaron. La casa parecía aún más vieja, más encorvada. Sofía caminó directamente hacia la puerta y golpeó. Fuerte, sin vacilación. El chirrido. La tablilla de la ventana se deslizó. La oscuridad. Pero esta vez no era un ojo. Era un rostro. El rostro completo de una mujer tan anciana que parecía hecha de la misma tierra que la casa. Pelo blanco, escaso y fino. Piel surcada por arrugas tan profundas que parecían grietas. Y unos ojos negros, sin brillo. Como dos pozos. «Ya se lo dijimos», susurró la voz de hojas secas. «No necesitamos nada. No vengo a ofrecer.
dijo Sofía, su propia voz sonando extraña, metálica. Sostuvo el papel contra la abertura. Tengo una orden de la Secretaría de Salud. Debo verificar las condiciones sanitarias y el estado de los menores que habitan en esta propiedad. La anciana no miró el papel. Su mirada se clavó en los ojos de Sofía. Fue una mirada larga, pesada, que pareció evaluarla no como persona, sino como amenaza. Aquí no hay menores, dijo la anciana. La frase fue una sentencia. Pero en ese preciso instante, desde el interior profundo de la casa, se escuchó un sonido. Un golpe sordo, seguido de un quejido agudo y breve, como el de un animal pequeño al que pisan. El sonido fue un catalizador. Los ojos de Sofía se encontraron con los de Aguirre. El oficial, que hasta ese momento parecía a punto de dar media vuelta, endureció la mandíbula. Asintió. Una vez. Con su permiso, dijo Sofía, y con el peso no de su cuerpo, sino de la ley que representaba, empujó la puerta. La puerta no tenía cerrojo. Nunca lo había necesitado. Se dio con un gemido largo y protestón, como si exhalara un aliento de 70 años de encierro. Y la oscuridad los devoró. Lo primero fue el olor, un muro invisible que los golpeó en la cara, un olor agrio, denso, imposible de definir. Olía a polvo antiguo, a humedad trepando por las paredes, a sudor humano sin lavar, a ropa húmeda que nunca se seca. Y debajo de todo eso, un fondo dulzón, nauseabundo. El olor de la carne estancada, el olor de la vida pudriéndose en un espacio cerrado. Aguirre se llevó una mano a la nariz, ahogando una arcada. Sofía sintió que el estómago se le revolvía, pero obligó a sus pulmones a aceptar ese aire viciado. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. La casa era una única y gran estancia, una cueva artificial. Las pocas ventanas estaban tapadas con telas gruesas y sucias, dejando pasar apenas unos finos rayos de luz que cortaban el polvo suspendido en el aire como sables dorados. Y en esa penumbra había figuras. Figuras sentadas en sillas desvencijadas, en el suelo de tierra apisonada, recargadas contra las paredes. No se movieron. No hicieron ningún sonido. Al principio, Sofía pensó que eran bultos, maniquíes. Pero entonces, uno de ellos se movió. Un hombre joven, sentado en una esquina. Comenzó a mecerse lentamente, hacia adelante y hacia atrás. Y Sofía lo vio. Vio el rostro del hombre. Y sintió un vértigo tan profundo que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El rostro. Miró a otra figura. Una mujer de mediana edad, con la mirada perdida en el techo. El mismo rostro. Miró a un anciano, tan encorvado como la matriarca, que estaba sentado cerca del hogar apagado. El mismo rostro, cejas pobladas, mandíbula cuadrada, ojos hundidos. La misma expresión de ausencia total. Eran variaciones, ecos. Reflejos distorsionados en un estanque de agua sucia. Pero era, inconfundiblemente, el mismo modelo base. Dios mío, susurró Aguirre. La palabra se perdió en el aire denso. Sofía sintió un frío que le subía desde los pies. El suelo de tierra parecía robarle el calor del cuerpo. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para respirar. El quejido. Lo había olvidado. Con pasos lentos, como si caminara sobre un suelo de cristal, se adentró en la estancia. Las figuras no la siguieron con la mirada. Sus ojos permanecían fijos en la nada. El sonido había venido de una habitación al fondo, separada del resto por una cortina de harapos. La apartó. La oscuridad allí era casi total.
El olor era aún más fuerte. Y en el suelo vio a 3 figuras pequeñas. Eran niños. El más grande, un niño de unos 7 u 8 años, estaba sentado con las rodillas contra el pecho. A su lado, una niña de unos 5, y un poco más allá, un bulto envuelto en trapos que debía ser un bebé. Los 3 levantaron la vista hacia ella al mismo tiempo. Con los mismos ojos grandes y oscuros en rostros pálidos, el mismo rostro, el rostro Méndez, en miniatura. Sofía sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló, despacio. «Hola», susurró. Su voz sonó como un sacrilegio en ese silencio. «No tengan miedo». La niña de 5 años la miró fijamente. Inclinó la cabeza y abrió la boca. Pero de su garganta no salió una palabra, ni un sollozo. Salió un clic, un sonido gutural, seco y rápido. Clic, como el de una rama al romperse. Lo repitió. Clic, clic. Y el niño mayor le respondió, con otro sonido, un chasquido suave con la lengua contra el paladar. No era lenguaje, era otra cosa. Mimetismo acústico. El sonido de la casa, el crujido de la madera, el goteo del agua, el lenguaje del encierro. Sofía se llevó una mano a la boca, luchando contra una oleada de náuseas. El horror tenía un sonido, y era ese. Se levantó, tambaleándose hacia atrás, saliendo de la habitación. Fue entonces cuando la matriarca, que había permanecido inmóvil junto a la puerta, se movió. Caminó hasta el centro de la estancia. Su figura encorvada se convirtió en el eje de ese universo enfermo. No gritó, no susurró. Simplemente pronunció una palabra. Una sola. La palabra que era el principio y el fin de todo. Méndez. Y como si un interruptor invisible se hubiera accionado, todas las figuras en la habitación, todas las estatuas de sal, giraron la cabeza. Al unísono. Con una lentitud mecánica, de autómata. Una docena de pares de ojos vacíos, una docena de rostros idénticos, se fijaron en la anciana. No era una familia respondiendo a una llamada. Era un solo cuerpo con muchas cabezas. Un organismo colectivo reaccionando a un estímulo. Sofía se quedó sin aliento. El verdadero horror no era el incesto, ni la suciedad, ni el aislamiento. Era eso. La aniquilación completa del individuo. En esa casa no había personas, solo había copias. Solo había Méndez. No era un apellido, era una plaga. El silencio que siguió a la palabra Méndez fue el más aterrador de todos. Era un silencio expectante. La docena de cuerpos se había movido como uno solo, y ahora permanecían en una quietud absoluta, con los rostros girados hacia la matriarca. Esperaban una orden, una señal. El oficial Aguirre, con el rostro pálido y sudoroso, finalmente reaccionó. Retrocedió lentamente hacia la puerta. Sacó su radio y habló con una voz tensa y quebrada. «Pase. Soy Aguirre. Necesito apoyo urgente en la colina de El Silencio. Y ambulancias. Manden todas las que tengan. Y no sé qué más. Solo vengan». Mientras el mundo exterior, con sus sirenas y protocolos, comenzaba su lento ascenso por la colina, Sofía se derrumbó. No cayó al suelo, pero sus piernas cedieron y se sentó en un escalón de piedra cerca del hogar apagado. El aire era irrespirable, pero ya no lo notaba. Su mente estaba tratando de procesar un horror para el que no tenía categorías. La matriarca, como si sintiera que el tiempo de su mundo se agotaba, se acercó a ella. No la miró con hostilidad, sino con una extraña y desoladora calma, como quien va a entregar las llaves de una propiedad que ha sido expropiada. Se quedó de pie frente a Sofía, una figura espectral en la penumbra.
y comenzó a hablar. Su voz seguía siendo un susurro de hojas secas, pero ahora tenía un ritmo. El ritmo de un cuento contado 1000 veces. La única historia que esa casa conocía. Todo empezó con él, el primero. Su nombre era Ismael Méndez. Él trajo el apellido a esta colina. Y lo plantó, como una semilla. Vino huyendo, del ruido, de la guerra. La revolución la llamaban. Él la llamaba la matanza de nombres. Decía que los hombres iban a la guerra gritando el nombre de un general y morían susurrando el suyo propio. Decía que los nombres eran la primera bala que te disparaban. Buscaba un lugar donde nadie pudiera nombrarlo. Un lugar donde su nombre, Ismael, pudiera morir, pero donde su apellido, Méndez, pudiera vivir para siempre, como una montaña. Construyó esta casa, con sus manos, con el lodo de este cerro. Quería que la casa fuera parte de la tierra. Indistinguible. Estuvo solo por 10 años, una década. Se estaba volviendo loco de silencio, pero era un silencio vacío. Él quería un silencio lleno de él mismo. Un día, el hambre lo hizo bajar al pueblo, y la vio. Se llamaba Elena. No tenía a nadie. Era una hoja seca como él, pero joven. Sus padres habían muerto en una epidemia. Limpiaba pisos por un plato de frijoles. Él no le habló de amor. Le habló de seguridad, de un techo, de comida caliente. Y la compró. El cura del pueblo la entregó por el precio de 2 cerdos y la promesa de que la pondría en el buen camino. El cura creía que Ismael era un ermitaño piadoso. La trajo aquí, a su silencio. La primera noche, mientras ella temblaba en un rincón, él tomó un tizón del fuego. Se acercó a la pared y escribió en el adobe, Méndez. Luego la miró y le dijo, «Tú no eres Elena. Ese nombre murió en el pueblo. Aquí eres mi mujer. Aquí eres Méndez». Ella lloró por una semana. Lloraba en silencio, para que él no la oyera. Pero la casa se lo contaba todo. Al 8º día dejó de llorar y empezó a olvidarse de su propio rostro. Tuvieron un hijo, un varón. Ismael, el primero, lo sostuvo en sus brazos. El bebé abrió los ojos y él se vio a sí mismo, un eco perfecto. Lo llamó Ismael. Ismael Méndez, el segundo. La idea echó raíces en su mente. Una idea terrible y poderosa. Si todos se llamaban igual, si todos tenían el mismo rostro, ¿cómo podría el mundo de afuera distinguirlos? ¿Cómo podría la matanza de nombres llevárselos? Estaba creando una fortaleza, un clan que era un solo hombre. Tuvieron 5 hijos más. A los varones los llamó Ismael, a las mujeres, Elena, y a todos, Méndez. La primera Elena, la comprada, no duró mucho. Se fue apagando, como una vela en una habitación sin aire. Sus ojos perdieron todo brillo. Un día, simplemente no despertó. Ismael la enterró detrás de la casa, sin una cruz, sin una palabra, solo una piedra para marcar el lugar, como se marca la tumba de un animal. Esa noche se sentó junto al fuego y miró a su hija mayor. Elena, la segunda, tenía 14 años. Era el rostro de su madre, pero con la mirada de él. Él la llamó. Ella se acercó temblando. Él le tomó la cara entre sus manos y le dijo, «Tu madre se ha ido, pero Méndez debe continuar. Ahora tú eres la mujer de la casa. Ahora tú eres Elena Méndez». Y el círculo se cerró. La sangre se dobló sobre sí misma, buscando su propio origen. La matriarca hizo una pausa. Miró sus propias manos, nudosas y deformes. «Yo soy hija de esa unión», dijo, sin emoción alguna. «Mi padre era mi hermano, mi madre era mi abuela, y mi abuelo».
Mi abuelo era mi Dios. La locura de Ismael no era de gritos. Era una locura arquitectónica. Estaba diseñando una nueva especie humana, una especie de un solo individuo. Los primeros hijos de las uniones internas fueron distintos. Nacían silenciosos. Sus ojos no tenían la curiosidad de los bebés. Tenían una calma de siglos. Ismael lo vio como una victoria. La sangre se estaba purificando. Se estaba limpiando de las memorias del mundo exterior. El lenguaje comenzó a desaparecer. ¿Para qué servían las palabras si todos pensaban lo mismo? Un gesto, una mirada, un sonido. Era más que suficiente. Las palabras son para los extraños. Nos enseñó una sola ley: ser uno. Una sola prohibición: no desear ser otro. Nos enseñó que el amor verdadero era mirarse en el rostro de un hermano, de un hijo, de una esposa, y ver tu propio rostro. La anulación del yo como acto supremo de amor familiar. Nos contó historias del mundo de afuera. Un lugar de ruido, de mentiras, de nombres que te ponen para usarte y desecharte. Un lugar donde la gente está sola en multitudes. Aquí, dijo la anciana, y su mirada recorrió la estancia llena de sus parientes inmóviles. Nadie está solo. Nunca. Sofía sintió un vértigo que iba más allá del horror físico. Era un vértigo filosófico. La lógica de la locura era impecable, aterradoramente coherente. Habían creado un cielo para protegerse de un infierno, y al hacerlo, habían construido un infierno mucho peor. ¿Y usted?, susurró Sofía. ¿Usted nunca quiso salir? La anciana la miró. Y por primera vez, Sofía vio una fisura en su máscara de calma. Un temblor casi imperceptible en su labio inferior. Una vez, dijo, y su voz bajó aún más. Cuando era joven, vi a un hombre en el lindero del bosque, un topógrafo. Tenía un rostro que nunca había visto. Ojos que no eran mis ojos. Sonrió. Una sonrisa que no era mi sonrisa. Por una noche entera, soñé con esa sonrisa. Deseé ser otra. Deseé que él me diera un nombre nuevo. A la mañana siguiente, se lo conté a mi padre. Era mi deber. Mi padre, uno de los Ismaeles, no me golpeó. Hizo algo peor. Me llevó al cuarto donde dormían mis hermanos pequeños. Me obligó a sentarme y a mirarlos durante 3 días y 3 noches. Sin comer, sin beber. Míralos, me decía. Son tú. Su hambre es tu hambre. Su miedo es tu miedo. Si tú te vas, un pedazo de ellos muere. Si tú deseas ser otra, los estás asesinando. Al tercer día entendí. La culpa era un ancla más pesada que cualquier cadena. Entendí que la libertad era una mentira. La única verdad era ser uno. Las sirenas ya no eran un eco lejano. Eran un chillido agudo que trepaba por la colina, desgarrando el silencio. El mundo de los nombres. El mundo de las sonrisas extrañas. Venía a reclamarlos. La matriarca se irguió. Su espalda encorvada pareció enderezarse por un instante. Ismael, el primero, murió hace 40 años. Se sentó en esa silla. Señaló hacia una silla vacía junto al hogar. Y simplemente se apagó. Pero su ley no murió con él. La mantuvimos viva, hasta que usted golpeó la puerta. La llegada del mundo exterior fue una invasión silenciosa, pero brutal. No hubo violencia física, pero sí una violencia de procedimientos. Los paramédicos y policías, entrenados para manejar crisis ruidosas, no sabían cómo enfrentar un desastre silencioso. Entraron en la casa con una eficiencia que era en sí misma una forma de agresión. Sus pasos firmes, sus voces claras y sus linternas potentes profanaron un santuario de penumbra que había permanecido intacto por 70 años. Los Méndez
No se resistieron. No gritaron, no lloraron, no suplicaron. Simplemente se dejaron tocar, guiar, levantar. Sus cuerpos eran dóciles, maleables, pero sus almas estaban ausentes. Sus ojos, todos iguales, miraban a través de los uniformes, a través de las paredes, hacia un punto en el espacio-tiempo que solo ellos conocían. Los sacaron uno por uno. 17 personas. 17 variaciones de un mismo rostro parpadeando bajo la luz directa del sol. Una luz que para ellos no era vida, sino un ataque. El aire fresco de la sierra no llenaba sus pulmones, los quemaba. El coro de voces extrañas, radios y motores no era comunicación. Era una cacofonía insoportable que amenazaba con romper sus mentes. Sofía los observaba desde la distancia, junto a un Aguirre que no dejaba de negar con la cabeza, como si intentara despertar de un mal sueño. El corazón de Sofía era una guerra civil. Una parte de ella sentía el triunfo punzante de la justiciera. Había roto el ciclo. Había abierto la jaula. Pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo, sentía una desolación abrumadora. ¿Liberarlos para qué? ¿A qué mundo los estaba entregando? La primera respuesta llegó de inmediato. El sistema, ese gigante perezoso que se había negado a moverse, ahora despertaba con una ferocidad organizativa. El protocolo, esa palabra sagrada y vacía, se activó. Y lo primero que hizo el protocolo fue separarlos. Hombres a un lado, mujeres a otro, niños en una ambulancia especial. Como si el simple hecho de estar juntos fuera el origen de la enfermedad y no su única cura conocida. Sofía vio a dos jóvenes, gemelos idénticos o quizás primos, que se habían fundido en uno, con el mismo rostro inexpresivo. Los estaban subiendo a dos ambulancias distintas. Uno de ellos giró la cabeza, buscando al otro. Un espasmo, un microsegundo de pánico puro. Cruzó su rostro vacío antes de desaparecer. Fue la única grieta en la máscara. Sofía corrió, tropezando con las piedras, hacia un paramédico corpulento que estaba a punto de cerrar una de las puertas. «Esperen», jadeó. «No pueden separarlos. Tienen que ir juntos». El paramédico la miró sin verla. Su rostro era el de un hombre que ha visto demasiadas tragedias y ha decidido no sentir ninguna más. «Protocolo, señorita. Los menores van al hospital infantil. Los adultos al hospital general. Es la norma. Pero ellos no son la norma. No son una familia normal. Son una unidad. Separarlos ahora es como arrancarles la piel. No lo van a entender». El hombre no discutió. Simplemente cerró la puerta. El sonido metálico y seco resonó en el claro. Fue el sonido de la primera sentencia. Se giró hacia ella, su mirada vacía de cualquier emoción. «Mire, señorita, trabajadora social, ¿verdad? Entiendo su preocupación. Pero cada quien a lo suyo, haga sus reportes, llene sus formatos. Nosotros transportamos a los pacientes». Y se alejó, dejándola con las palabras atascadas en la garganta y un sabor a ceniza en la boca. Sintió el primer pinchazo helado de una verdad insoportable. Sacarlos de la casa no era el final del horror. Era el comienzo de un horror diferente. Un horror con membretes oficiales, con horarios, con formularios por triplicado. Un horror impersonal, eficiente y por eso mismo, infinitamente más cruel. El hospital general era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Los Méndez, sentados en camillas alineadas en los corredores, eran manchas de tierra y silencio en un mundo de pulcritud y ruido. Se habían convertido en una atracción morbosa,
Enfermeras, médicos, celadores, incluso otros pacientes, pasaban a su lado, disminuyendo la velocidad para observarlos. Los miraban como se mira a los animales exóticos en un zoológico, con una mezcla de curiosidad científica, lástima y una profunda repulsión. Sofía, sintiéndose su única traductora, su único puente con este nuevo mundo, buscó al médico a cargo, el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años, con una bata impecable y unos ojos que no miraban personas, sino síntomas. Sofía le explicó todo: la historia del abuelo Ismael, los 70 años de aislamiento, el lenguaje de clics, la identidad colectiva. Hablaba con una urgencia desesperada, tratando de hacerle entender que no eran 17 pacientes, sino un solo paciente con 17 cuerpos. El doctor la escuchaba mientras firmaba una pila de papeles, sin levantar la vista. Asentía mecánicamente. «Fascinante», dijo finalmente, pasando una hoja. Un caso de endogamia extrema único en la literatura médica moderna. Ya hemos tomado muestras de sangre de todos. Vamos a realizar un mapeo genético completo. Esto podría ser una publicación importante. La universidad estará muy interesada». «Doctor», dijo Sofía, su voz temblando de una frustración que apenas podía contener. «Con todo respeto, no son una publicación. Son seres humanos. Están aterrorizados. No entienden dónde están, por qué los pinchan, por qué están separados». El doctor por fin levantó la vista. Sus ojos eran fríos, analíticos, como los de un entomólogo mirando un insecto raro. «Señorita Mendoza, mi trabajo es estabilizarlos físicamente. Y lo estoy haciendo. Presentan cuadros severos de desnutrición, deshidratación, parásitos y una variedad de condiciones genéticas recesivas. La parte emocional», dijo la palabra como si fuera un concepto ajeno, «le corresponde a su departamento. Psicología, asistencia social. Mi deber es médico». Le tendió una carpeta abultada. «Aquí están los diagnósticos preliminares y los planes de tratamiento. Necesito que su departamento gestione su traslado a una institución adecuada a la brevedad. Están ocupando 17 camas que necesito para emergencias reales». Sofía tomó la carpeta. Sus manos temblaban. La abrió. Eran páginas y páginas de términos que no entendía, de números, de resultados de laboratorio. Los Méndez habían sido desensamblados. Su tragedia, su historia, su dolor, habían sido traducidos al lenguaje frío y objetivo de la ciencia, reducidos a datos. El sistema no los veía como víctimas de una locura, los veía como un problema logístico. Las siguientes semanas fueron un descenso a los círculos del infierno burocrático. Sofía se convirtió en una pelota humana, rebotando entre oficinas grises. Ministerio Público, DIF, Derechos Humanos, Comisión Estatal de Salud Mental. Cada puerta la llevaba a un nuevo escritorio, a un nuevo funcionario, a un nuevo formulario, a una nueva forma de decir no. En el Ministerio Público, un joven y ambicioso fiscal la recibió en una oficina con vista a la ciudad. El aire olía a café caro y a cinismo. «A ver, déjeme entender», dijo, tecleando rápidamente en su laptop. 70 años de incesto sistemático, privación de la libertad, abuso psicológico. Es un caso penalmente muy interesante. El problema, señorita, hizo una pausa y la miró con una sonrisita, es que no tenemos a quién acusar. «¿Cómo que no?», respondió Sofía. La matriarca confesó, «el sistema que impuso el abuelo». «Exacto. El abuelo está muerto. No podemos juzgar a un cadáver.
La matriarca es, a efectos legales, tan víctima como victimaria. ¿Y el resto? Soltó una carcajada corta y seca. El resto son legalmente inimputables. Para cometer un delito se necesita dolo, conciencia de la ilicitud del acto. Estas personas no tienen concepto de la ley, del bien, del mal, ni siquiera del yo. Es como querer juzgar a una manada de lobos por cazar una oveja. Pero tiene que haber justicia, alguna forma de reparación, imploró Sofía. El abogado se reclinó, juntando las manos detrás de la cabeza. La justicia, señorita Mendoza, es un concepto muy burgués. Presupone que todos jugamos con las mismas reglas. Ellos jugaban a un juego completamente distinto, en otro tablero. Lo más que podemos hacer es iniciar un juicio de interdicción para declararlos formalmente incapaces. Así el Estado asume su tutela. Es un proceso largo. Necesitará llenar el formato 34C y sus anexos, adjuntar todos los reportes médicos y psiquiátricos y presentarlo en la oficialía de partes. La respuesta tarda de 6 a 8 meses. Sofía salió de esa oficina sintiendo que el aire le faltaba. El sistema no buscaba justicia. Buscaba una categoría legal donde archivar el horror. Su siguiente parada fue el DIF, la Agencia de Protección Infantil. Allí encontró a Carmen, una trabajadora social de unos 60 años, con la mirada tan gastada como los muebles de su oficina. Carmen sí la escuchó. En sus ojos, Sofía vio el eco de su propia frustración, pero multiplicada por 30 años de servicio. Los niños. Carmen suspiró, abriendo un expediente raído. Son el verdadero corazón roto de esta historia. Le mostró un video tembloroso grabado con su celular. Era la niña Méndez. La habían puesto en un patio de juegos lleno de colores brillantes y de otros niños que corrían y gritaban. Ella estaba en un rincón, de espaldas a todos, meciéndose rítmicamente, y hacía el sonido. Clic, clic, clic. Un llamado a un hogar que ya no existía. Un lenguaje que nadie en este mundo podía entender. Los psicólogos dicen que es un caso de trauma complejo y privación sensorial sin precedentes, explicó Carmen. Dicen que con años de terapia intensiva, quizás, logren desarrollar un lenguaje funcional. Pero nunca podrán construir una identidad propia. Su yo fue diseñado para ser colectivo. ¿Y mientras tanto? Preguntó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras tanto, son un problema de colocación, dijo Carmen, con una honestidad brutal. Ningún albergue está equipado para manejar algo así. Son casos especiales, y en la jerga de la burocracia, caso especial significa caso que nadie quiere. Durante días, Sofía no se rindió. Habló con psicólogos, con terapeutas, con pedagogos. Elaboró un plan, una propuesta detallada. Un pequeño centro, una casa de transición, solo para los Méndez. Un lugar donde pudieran permanecer juntos, donde la separación fuera gradual, donde se intentara traducir su mundo al nuestro, en lugar de dinamitarlo. Era un plan humano, lleno de esperanza. Regresó a la oficina de Carmen con su propuesta bajo el brazo. Carmen la leyó, y por primera vez, Sofía vio una chispa de emoción en sus ojos cansados. Esto podría funcionar, dijo Carmen en un susurro. Es lo correcto. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin llamar. Era el director del DIF, un hombre con traje, cuyo único interés parecía ser su próximo ascenso. Miró los papeles de Sofía con desdén. ¿Siguen con el caso Méndez?, dijo, bostezando sin disimulo. Se dirigió a Carmen, ignorando a Sofía por completo. Señora Mendoza,
ese asunto ya no es de nuestra competencia. Los menores han sido declarados sujetos sin identidad parental verificable, por lo que ahora son un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Que la señorita llene el formato 2B en la Fiscalía de Desaparecidos. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio espeso y helado. El sistema no buscaba sanar. Buscaba pasarle el problema a otro. Clasificarlo, reclasificarlo y volverlo a clasificar hasta que se perdiera en el laberinto. Sofía salió de esa oficina. Se recargó en la pared del pasillo. El olor a cloro y a papel viejo le revolvió el estómago. El zumbido de las luces fluorescentes era como un taladro en su cerebro. Había luchado contra el silencio de una familia de locos en una colina. Y había ganado. Ahora luchaba contra el ruido de una legión de cuerdos en sus oficinas. Y estaba perdiendo de forma aplastante. Se dio cuenta de que el sistema no era un monstruo. Un monstruo tiene cara, se le puede combatir. El sistema era una niebla. Una niebla densa, fría y sin rostro que lo envolvía todo. No te atacaba de frente. Simplemente te agotaba, te desorientaba. Te hacía sentir tan pequeña y tan impotente que al final, la única opción sensata parecía ser sentarte y dejar que la niebla te cubriera también. Esa noche, en su pequeño apartamento, se miró al espejo. Y por primera vez desde que llegó a Chiapas, lloró. Lloró por los Méndez, lloró por la niña del clic, y lloró por sí misma. Por la joven idealista que había subido esa colina creyendo que podía hacer una diferencia. Había abierto la jaula. Y solo había conseguido que sus ocupantes fueran trasladados a una jaula más grande, más fría y mucho más solitaria. Han pasado 2 años. 2 años son una eternidad en el mundo de los expedientes. Y un instante en el tiempo de la montaña. La casa de los Méndez ya no existe. Una mañana, un equipo de demolición subió por el sendero. Tenían una orden firmada. Peligro sanitario y estructural. En 3 horas, 70 años de silencio, de ecos y de locura metódica, fueron reducidos a un montón de adobe y madera astillada. Hoy, si subes a la colina, solo encontrarás un claro en la vegetación, un hueco rectangular que la hierba y las enredaderas están empezando a reclamar. La naturaleza, con su paciencia infinita, está borrando la cicatriz. Pero las historias son más tercas que la tierra. Los ecos no se demuelen con maquinaria pesada. Se quedan flotando en el aire, esperando que alguien los escuche. Sofía ya no trabaja para el gobierno. Duró 6 meses más. 6 meses de reuniones inútiles, de llamadas no devueltas, de formularios que se perdían en un limbo burocrático. Una tarde, mientras llenaba el formato 87F para solicitar apoyo psicológico extraordinario para los niños Méndez, se detuvo. Miró el papel, miró el bolígrafo en su mano y entendió. Entendió que el sistema no estaba diseñado para solucionar problemas como el de los Méndez. Estaba diseñado para contenerlos, para gestionarlos hasta que se volvieran estadísticamente irrelevantes. Se levantó, dejó el bolígrafo sobre el formulario a medio llenar, tomó su bolso y salió de la oficina. Nunca volvió. Ahora dirige una pequeña ONG que ella misma fundó con la ayuda de un par de médicos y abogados que también habían desertado del sistema. Trabajan en las comunidades de la sierra. No tienen oficinas con aire acondicionado. Tienen una camioneta vieja y un profundo respeto por el silencio de la gente. A veces, cuando el viento del norte sopla sobre el valle, Sofía se detiene y escucha, y jura que, muy a lo lejos, puede oír el eco de un clic. Los Méndez, como clan, dejaron de existir el día que los sacaron de la casa.
El sistema, en su afán por ayudarlos, los aniquiló. Fueron disueltos como un terrón de azúcar en un océano de indiferencia. La matriarca, la última Helena que recordaba la ley del primero, murió a los 6 meses en un hospital psiquiátrico. El informe oficial citó falla cardiorrespiratoria. La única enfermera que se atrevía a entrar en su cuarto dijo que simplemente dejó de respirar, como si hubiera decidido que ya no valía la pena el esfuerzo. Murió sola, en una cama estéril, bajo una luz que nunca se apagaba. Los hombres y mujeres adultos, declarados incapaces, fueron repartidos en diversos albergues y asilos del Estado. Algunos, los más jóvenes, huyeron. Ahora son parte del paisaje anónimo de las grandes ciudades. Fantasmas con el mismo rostro, durmiendo en los portales, pidiendo limosna con la mirada vacía, sin pronunciar palabra. Son invisibles de una forma nueva, la invisibilidad del desamparo urbano. Otros, los más viejos, permanecen en los albergues. Se sientan en sillas de plástico durante horas, días, meses, mirando la pared. No participan en las actividades. No responden a los cuidadores. Simplemente existen. Se están apagando lentamente, como brasas olvidadas bajo la lluvia. ¿Y los niños? Los niños son la nota final y más discordante de esta sinfonía de horror. El Estado, en su infinita sabiduría, decidió que lo mejor para ellos era la integración individualizada. Los separaron. Están en diferentes casas hogar del DIF, a cientos de kilómetros el uno del otro. El niño mayor, el que respondió al clic de su hermana, ha empezado a hablar. Los psicólogos lo celebran como un gran avance. Pero no es un avance, es una derrota. No usa las palabras para comunicarse, las acumula. Por la noche, en la soledad de su litera, los cuidadores lo oyen susurrar la lista de palabras que ha aprendido. Mesa, silla, agua, comida, juego, fuera. No construye frases, recita un inventario. Son los barrotes de su nueva jaula, y él los está contando, uno por uno. La niña, la del clic, ya no hace ese sonido. El sonido era un llamado, y nadie respondió. Ahora es completamente muda. Pasa los días sentada en un rincón del patio, arrancando briznas de hierba. Las alinea en el suelo, en patrones complejos que solo ella entiende. Quizás está tratando de reconstruir el mapa de su mundo perdido. O quizás, simplemente, sus dedos recuerdan un lenguaje que su voz ha olvidado. El bebé, el bulto de harapos, fue adoptado por una pareja de la capital. Creen que es un niño difícil, con problemas de apego. No tienen idea de que en sus venas corre la historia de 70 años de silencio. Crecerá en un mundo de nombres, de sonrisas y de abrazos, pero quizás siempre sienta el frío de un eco que no puede nombrar. Sofía fue a visitar a la niña una vez, hace un año. Le llevó una pequeña piedra lisa del río. Se la puso en la mano. La niña la miró. Sus ojos, los ojos Méndez, por un instante parecieron enfocar. Vieron a Sofía. Realmente la vieron. Y en esa mirada no había gratitud. Había una acusación, profunda, silenciosa y eterna. Tú nos rompiste, decían esos ojos. Tú nos abriste la puerta al infierno. La tragedia de los Méndez no fue el incesto. No fue la locura de un patriarca. No fue el aislamiento. La tragedia fue descubrir que el mundo que los rescató era solo una versión más grande, más ruidosa y más eficiente de la misma soledad. Les quitamos su infierno hecho a medida, su infierno familiar, y a cambio les dimos el nuestro. El infierno estandarizado, burocrático y anónimo de la modernidad.
No sé cuál de los dos es peor.